Episodio 101. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Amigos, aquí estamos de muy buen humor en el episodio 101 del podcast, en el arranque de nuestra cuarta temporada, desde Monterrey, Nuevo León, donde hace una semana transmitimos desde el TEC de Monterrey, a quienes les mandamos un abrazo enorme, a toda la gente que estuvo con nosotros. Transmitimos el episodio número 100 y ahora estamos aquí en el 101, en un episodio que tiene como una lógica y consecuente conversación, porque la semana pasada hablamos de la gratitud, del poder de la gratitud, y justamente decíamos que la gratitud es prima del perdón y el perdón es primo de la gratitud. Son dos cosas que van relacionadas, y justamente para no dejar el tema incompleto, porque era imposible hablarlo todo en un podcast, pues decidimos hacer otro episodio más con nuestra querida Clara Nahum, que estuvo con nosotros para celebrar los 100 episodios antes de que se regrese a Los Ángeles. Y acá la tenemos, coach de vida, psicóloga y autora del libro El perdón como camino a la liberación y felicidad. Desde que conociste a Jorge Lozano no te has parado de reír, llevas una semana. Así, ¿cómo estás, Clarita? Así es, ¿qué tal? Una alegría enorme estar acá con ustedes. Y si bien vamos a estar hablando del tema del perdón, simbólicamente, ¿por qué lo tenemos que tomar tan dramático? Por eso nos estamos riendo, claro, y haciéndolo que no sea algo que es un drama. Claro, y a lo mejor por eso la risa es nerviosa, porque yo sé que tengo cosas que perdonar que no he perdonado. Y sé que me vas a hacer reflexionar en que pero me conviene. Porque ese es el tema, ¿por qué nos conviene? ¿Cuáles son las ventajas del perdón, ¿no? Y vamos a hablar también de qué es el perdón y qué no es el perdón, porque hay un montón de confusiones. Muchas confusiones. Bueno. Y el problema de la confusión es que las personas no quieren perdonar precisamente por esta confusión. Pues no entendemos qué es perdonar. Pero antes de entrar al tema, quiero presentarles a un invitado muy especial que ha estado en todos los podcasts, porque es también coproductor del podcast, es quien edita el podcast, quien musicaliza el podcast. Es un gran amigo con el que tuve el gusto de trabajar hace muchos años en radio. Él es locutor y productor de radio y aparte es un estudiante profesional de crecimiento y superación personal. También da conferencias, le gusta el coaching, y aquí lo tenemos por primera vez en el podcast a Miguel Alejandro Torres. ¿Qué pasó, amigo? Hola, ¿qué tal? Gracias, Marco. Nada más tardaste 100 podcasts en invitarme a un podcast. Gracias, Qué bueno. Perdóname. Es por eso el tema. Vamos a empezar. Es por eso se trata perdonado. el tema del perdón. Bueno, es que Miguel viene es experto en venganza también, ¿no? Viene a dar el contrapunto. No, pero no hacíamos esto desde aquellos episodios, ¿te acuerdas? De Vendedores Perros Radio. Sí, claro. Los que nos escuchaban en ese podcast que se llama Vendedores Perros Radio. Así es. Ahí con David Stengler estábamos los tres, justamente. Pero nunca tocamos el tema del perdón. Sí, es que ese podcast era de otro corte, ¿no? Era otro corte, era de libertad financiera. Pero a ver, perdonar suena muy bonito, ¿no? Vamos a un taller, leemos un libro, suena bonito perdonar, dejar ir, pero la realidad es que perdonar a alguien que nos lastimó, que nos robó algo, que nos puso en peligro lo que amamos, es un reto muy grande, Clarita. Es muy difícil. Es a veces casi imposible. Por eso el desafío es tan grande, porque quisiera que alguien en la audiencia de todos los que están escuchando en este momento diga, yo no tengo nada que perdonar. No creo que exista una sola persona que diga que no tiene nada que perdonar. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia humana, en el vivir, en el andar, nos pasan cosas y hacemos cosas que son lejos de ser lo ideal. Entonces nos sentimos heridos, nos sentimos golpeados, traicionados, y a veces pasan episodios que son realmente traumáticos en nuestra vida. Y para poder seguir adelante, sentimos que estamos obligados a soltar, a dejar ir, a perdonar. Y una parte nuestra se niega, se resiste y quiere venganza. Ahora, Miguel, ya hablando fuera de broma, está aquí porque ese es un tema que te apasiona mucho. Porque así es. Tú has vivido cosas como todos fuertes en la vida. Sí, más allá de la venganza, creo que tengo una larga lista de cosas que tengo que perdonar. Confieso. Pero es duro perdonar. Sí. Realmente. No de Así dientes es. para afuera. De verdad, dejar ir y perdonar. Sí, si entendí bien, Clara, hay dos bloques del perdón. Uno es perdonar hacia afuera, es decir, perdonar a terceras personas, y la otra es perdonar hacia adentro.
el autoperdón. ¿Qué es más difícil en tu experiencia? Bueno, en mi experiencia la mayoría de las personas dicen que es más difícil perdonarse a sí mismo que perdonar a los demás. No estoy tan segura que sea así. Es algo, les pido a ustedes que piensen cada uno en un tema, no en toda la lista, por favor, en un solo tema, y nos focalicemos individualmente, y la audiencia puede hacer esto al mismo tiempo. Piensen en un solo tema. Actual o viejo. A todos. Bueno, lo que está presente. Que me están escuchando. Algo que en este momento sé que me convendría, me encantaría dejar ir. ¿Puede ser? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Tú? ¿Tenemos que decirlo? No. Bueno, si quieren, va a tener mucha audiencia el podcast y empezamos a decir. Mira, lo puedo decir, pero el tema es entonces cómo decirlo para que no suene tan duro. Bueno, es que, si vamos a decir algo público. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio? A ver, cuenta. Simplemente piensen. Ajá. ¿El hecho está sucediendo ahora? No. ¿O sí? No. No ahora. Ahorita no. En este preciso instante no está sucediendo. ¿Dónde está el dolor? ¿Adentro? ¿Y quién lo trae? Mi mente, la historia que me estoy contando. Exactamente. Sí. Entonces, si podemos traerlo, lo podemos dejar ir. Si podemos traerlo, si yo tengo el poder de traerlo con mi mente, también tengo el poder de dejarlo ir con mi mente. Exactamente. Eso es lo que dices. Entonces, imagínense, y de nuevo, a todos los que están en la audiencia en este momento, traigan una situación que los afecta. ¿Cómo se sienten cuando la traen? Yo creo que ese sería el primer obstáculo, porque muchas veces traer ese tipo de recuerdos al presente muchas veces implica dolor, y nadie quiere atravesar por el dolor. O sea, tratar de evocar el recuerdo. Pero no es que trates, es que viene. O sea, claro, ya cuando eres una persona consciente te puedes dar cuenta que lo estás atrayendo. Eso es tomar conciencia y responsabilidad. Pero normalmente simplemente aparece en la mente y cuando te das cuenta ya estás en medio del sufrimiento. ¿O no? Y sucede. Correcto. Y lo que sucede es que a veces cualquier otra cosa que nos pasa actúa como un disparador. Exacto. Por ejemplo, piensas que y vamos a dar un ejemplo cualquiera, tu mujer se fue con otro. No estoy hablando de ti. No. Por favor, que no empecemos. ¿Sabes algo que no sé? Cancelado. Con protección. Me protejo. Tu esposa o tu esposo. La esposa de una persona, no le estés tirando esa vibra. Una persona que no está acá, se fue con otra persona. Sí. Piensas que lo has perdonado, procesado, has ido a terapia, te has sanado, te has curado, y de pronto pasas y ves pasar el carro de esa persona y en ese carro va él con otra o ella con otro y todo vuelve de nuevo. O sea, ya no es cuestión de evolución. Se te dispara algo adentro de un dolor que sigue estando. Claro. Entonces, aparece sin que lo estés buscando. Ese dolor existe dentro tuyo y está causado por algo que lo activó. Eso Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora y La Nueva Tierra, le llama el cuerpo del dolor y que se reactiva como un zombie. Exacto. Así como un zombie de repente cobra vida y se activa, así es que el cuerpo del dolor justamente. Entonces, lo sientes. Y lo sientes. Y es horrible. Y lo sientes, lo vives, es real. Y horrible. Es horrible. Sí. Es real y lo sientes en tu cuerpo. Lo sientes, a veces hay personas que lo sienten, depende de lo que les haya pasado, en el estómago, en la garganta. ¿Por qué? Porque permanece a nivel celular. Nos duele, nos sigue doliendo. Entonces, ¿qué hacemos con eso que nos ha dolido? La única solución, al menos que yo creo que es la única solución, es poder dejarlo ir. El poder dejar ir está como muy de moda, ¿no es cierto? Bueno, hay que dejarlo ir. Pero no es fácil a veces. Lleva un tiempo, un proceso. Y le llamamos perdón. Le podríamos llamar cualquier cosa. Porque la gente, ni bien dices la palabra perdón, se pone en guardia, en resistencia. Porque para empezar a dejarlo ir, a mí me viene a la mente, ¿y si lo dejo ir y me vuelve a suceder? O sea, si no lo dejo ir, yo sé que no es correcto, pero la ilusión de mi mente me dice, si no lo dejo ir, me estoy protegiendo de alguna manera para estar en alerta. Si lo dejo ir, ¿no será que me vuelve a suceder? Eso es lo que el normal de las personas piensa, lo utiliza como protección. Como un escudo. Es decir, alguien me dañó,
De ahora en más voy a usar este escudo para no permitir que esto me vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos pensando, si me sucedió es porque fui tonto, fui tonta, me dejé engañar, algo me pasó. Entonces, endureciéndome, creo que me protejo y de esa forma me separo de la causa del dolor. O sea, al no ser vulnerable de nuevo, no me va a volver a suceder. Hago así como Trump, I'm going to build a wall. Voy a construir un muro que me separe de aquello que me provocó el dolor original. Exactamente, y la pared esa es lo que causa el dolor, porque nos estamos separando de nuestra esencia. Nuestra esencia es el amor. Somos y estamos hechos de amor. Cuando ese amor ha sido dañado, por así decir, sentimos ese dolor. Pero en realidad es una ilusión, porque ese amor no se dañó. Nosotros como seres humanos hemos experimentado dolor, hemos experimentado abandono, abuso, engaños, robos, y eso nos causa un dolor intenso, profundo. Para que no vuelva a suceder, creemos que si no perdonamos, estamos salvados. Y no solamente eso. Creemos que para poder perdonar, la otra persona se lo tiene que merecer. Y sucede igual con nosotros. Tiene que hacer méritos para que tú lo perdones. Tiene que hacer méritos. O sea te lo tienes que ganar. O sea que de alguna forma, en la ilusión de mi mente, me cuento la historia de que si estoy odiando o con ganas de venganza o no perdono a la otra persona, de alguna forma le estoy dando un castigo. Claro. Te castigo al no perdonarte. Por supuesto, te castigo y con esto me las vas a pagar y vas a sentir lo que yo siento, vas a ver el dolor que tengo y de esa forma voy a poder al menos tener la paz que el otro también sufre lo mismo. Es todo un engaño. Es una mentira. Eso el ego te dice eso, pero no sucede. Y el que sufre, ambos pueden sufrir, pero la persona que sufre es la que se autoimpone esa barrera de protección para poder separarse del dolor. En vez de separarse del dolor, se está separando de sí misma, de la esencia y de la posibilidad de vivir en paz. Pongamos un ejemplo. Alguien te engañó, te robó, te hirió de una forma que realmente dañó tu confianza. Te roba dinero. Una persona a la cual Sí. le tienes confianza, familiar, amigo cercano, le das acceso a tu cuenta de banco, a tu tarjeta de crédito y literalmente te roba. Y se siente como me ha pasado, a mucha gente nos ha pasado, se siente literalmente como una violación. Exactamente, porque te están violando, abusando de tu confianza. Sí, es una traición, es una violación. traición. Y cada persona lo siente diferente, depende lo que le esté pasando en ese momento. La semana pasada, precisamente en Londres, estaba hablando con alguien que vive en Qatar y que me decía que le estaba costando muchísimo el proceso del perdón porque tenía que perdonar a un ex socio que le había robado. Claro. Pero yo lo perdoné, me dice, ya lo perdoné, pero sigo sintiendo esto. Y le pregunto, ¿qué es lo que sientes? Esta sensación de que me engañó, que fui un tonto, que debería haber hecho. Se le digo, ese es el dolor mayor. El juicio de que yo fui un tonto. Qué estúpido. ¿Cómo Eso confié? es lo que pasa. ¿Cómo fui tan inocente? ¿Cómo fui? ¿Cómo me dejé? Yo lo abrazaba Sí. y me sonreía y éramos amigos, o era mi hermano, o lo que sea. Y por atrás me estaba robando. Me clavó un cuchillo, me engañó, me hirió, me sacó algo que es mío. Y yo lo debería haber sabido. Entonces, esa historia que nos contamos, que no quiere decir que en ese momento se siente como real, es lo que sigue doliendo. O sea, no duele el robo, duele la historia que me estoy El contando. robo dolió y cuando lo perdonas te sigue doliendo lo que te cuentas de ti mismo, ¿no? Va pasando y él me dice, bueno, pero es que en realidad él me robó todo eso y yo para poder perdonarlo pensé, le hacía falta el dinero. Le digo, no, paremos. No hay que justificar el motivo por qué perdono. Puede haber motivos que dices, bueno,
puede ayudarme a entender. Pero no hace falta una justificación para el perdón. Lo que sucede, Miguel, es que se hace tan difícil porque creemos que estamos dándole permiso a esa persona de que nos haga lo mismo. Estamos diciendo que lo que hizo está bien. Estamos condonando. O creemos que nos tenemos que reconciliar. Y esa es la gran confusión. Vamos a hacer una pausita y cuando regresemos continuamos hablando de eso porque quizá ahí está el gran obstáculo para poder abrirnos al perdón. Pensar que perdonar es decir, estuvo bien, me lo puedes hacer de nuevo, aquí me voy a quedar como tu piñata para que me vuelvas a pegar, soy un tonto, no estoy enojado. Entonces esos son los muros. ¿Qué es el perdón y qué no es el perdón para poder entenderlo y poder avanzar? Volvemos después de una pausa. FEX, de cero a empresario, el evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga, los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana, Marco Antonio Regil del reconocido programa 100 Latinos Dijeron, Sergio Bruna, Eduardo Cacha, y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga, GAD Municipal del Cantón La Tacunga y Ecuador Conventions OPC. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos con el poder del perdón. Clara Nahum, experta en psicología, autora del libro basado justamente en el perdón como camino a la liberación y felicidad, está con nosotros, y mi querido amigo, coproductor del podcast, Miguel Alejandro Torres. Antes de grabar el podcast estábamos comiendo juntos cuando decidimos venir a hacerlo y me acuerdo que hiciste un comentario que me gustó a nivel ego, porque dijiste, qué deliciosa es la venganza, ¿no? Ahora, deja nada más aclarar. A nivel ego. No es que yo la practique. No. Ni mucho menos, ¿no? Pero de repente suena... Hay cierto atractivo, ¿no? Porque tú dices que sufra o que pase por lo que yo pasé. Que era ¿te acuerdas? Una canción viejísima. Para que sepa lo que se siente. Una canción viejísima de Diego Verdaguer, que quienes nos escuchan no habían nacido, que se llamaba Que sufras más. Y decía eso, que sufras más de lo que yo sufrí. Amor, calor, mendigues por ahí. Entonces, claro, tú estás viendo una serie de Netflix y ves que alguien violó a alguien o le robó a alguien o traicionó a alguien y luego viene el héroe que cobra la venganza y a nivel ego, no a nivel espiritual, a nivel ego, a nivel mente, a nivel humano, terrenal, inconsciente, lo veo y yo sé que no practicas la venganza, eres un buen ser humano, ni yo tampoco, somos más inteligentes que eso, pero es innegable que ves la venganza y hay una parte de ti que dice, bien, qué bueno, se lo fregó, se lo merecía y sí el ego disfruta esa venganza. Claro, y fíjate, en el cine ese es todo un género. Creo que les llaman películas de venganza, donde la trama es muy predecible porque desde el inicio el protagonista, que tiene una bonita familia, tiene una esposa atractiva, tiene hijos muy cariñosos, tiene la vida perfecta y de repente llega alguien y le quita todo. Uh-huh. Puede ser de una forma muy violenta, mata a la esposa, a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el resto de la película es el protagonista precisamente buscando vengarse la venganza. Y de aquel que lo agredió. Y te enganchas, ¿no? Te enganchas. Hay cierto disfrute cuando finalmente el protagonista termina vengándose. Hay ¿no? una tentación. Te liberas. Es la sensación de decir, ganaron los buenos. Se hizo justicia. Se hizo justicia. Ajá. Y el tema del perdón no es acerca de la justicia. Cuando podemos diferenciar que el perdón no lo damos o recibimos porque es justo o merecedor, sino que lo hacemos como un acto de amor propio. Nos amamos tanto que no queremos dejar el abusador viviendo dentro de nuestro. Ese es un nivel de conciencia más alto. Entiendo. ¿Verdad? Sí, exactamente. Eso ya es evolución. Te libera. Porque la razón por la cual yo no he cobrado venganza cuando alguien me ha hecho algo es porque sé que a mí mismo no me conviene. No te conviene. Imagínate, alguien te hace algo muy duro, muy terrible, y que queden claro, no lo estoy justificando bajo ningún punto de vista. Y como bien sabes, Marco, llevo años trabajando como voluntaria dentro de cárceles de máxima seguridad, o sea que no es un tema de que la persona, porque la perdonaron, tiene que salir de la cárcel y no cumplir con la sociedad. No, pero el tema no es castigo adicional. Ya.
Y el perdón es un acto que es solamente para nosotros. ¿Qué pasa si la persona no la viste más? Si se murió, si el abusador ni siquiera lo has vuelto a ver, pero lo llevas dentro tuyo todos los días. Lo estás cargando. Lo estás cargando todo el tiempo. Lo llevas, te vas a acostar, vive en tu mente, vive en tu corazón, lo ves, creas como tu imagen y la llevas contigo. A ver, entonces vamos a aclarar. Perdonar no es justificar o aprobar lo que me hicieron o dar permiso que me lo hagan de nuevo o estar de acuerdo. Eso no es perdonar. Porque ahí está el obstáculo, ¿no? Muchas veces yo, ¿cómo voy a perdonar si lo que hizo, lo que me hicieron o lo que está haciendo está mal? Entonces yo no puedo perdonar. Pero ahí está la confusión. Perdonar no es ni estar de acuerdo, ni justificar, ni aprobar, ni apoyar. Para nada, ni siquiera quiere decir que te tienes que reconciliar con la persona. Ni compartir con esa persona. No, ni puede estar cerca abrir el camino. A veces es saludable directamente cortar totalmente todo tipo de relación con esa persona. Y hay amistades, hay familiares, y te mando amor, te amo, pero desde lejos. Hay relaciones saludables. No quiere decir que nos tomen como un felpudo de la entrada, sino que un tapete. Exactamente, el tapete de la entrada, que dice, si te perdono, es como soy el tapete de la entrada y haces lo que quieres. No, te empoderas, porque dejas de estar a merced de la persona que te dañó. Esa persona ya no tiene control sobre tu mente o tus emociones, no tiene poder sobre ti. Entonces el poder del perdón es el recuperar tu propio poder. Con respecto a lo que acabas de decir, Clara, yo tengo una pregunta. A ver, ¿es posible perdonar a destiempo? Por ejemplo, hay una persona, mejor dicho, falleció una persona que en la historia que yo me cuento todos los días, a mí me hizo daño cuando era niño. Y un buen día, hace aproximadamente unos 13, 14 años, cuando estaba a punto de nacer mi hijo, recibí un mensaje a través de otra persona donde me pedía perdón. En el momento que me llegó el mensaje, andaba yo con otras ideas en la cabeza, iba a nacer José Alejandro, estaba atravesando por una situación un poco tensa. Dije, qué fácil es la persona que sabe que va a morir y en el último minuto de su vida pedir perdón. Arrepentirse, ¿no? Tú interpretaste eso como que él cree que al pedir perdón se libera de todo lo que hizo. Exacto. Justo antes de acabar el juego. Correcto. Suena injusto. Entonces lo ignoré. Me seguí ocupando de mis cosas, pasó el tiempo y de repente entra uno en una situación en la que parece que no hay forma de ganar. Porque ahora que estoy viviendo otra etapa de mi vida, sé que lo pude haber hecho, pero no lo hice. Y si ese mensaje me llegara el día de hoy, pues tal vez con gusto lo haría. Incluso hablaría con la persona y le diría que no hay ningún problema, que se puede ir en paz. Pero no lo hice. Y ahora, al no haberlo hecho, eso me genera un cierto cargo de conciencia. Qué buen ejemplo, ¿eh? Excelente ejemplo. Sí. Excelente ejemplo. Se siente como si estuvieras de repente entre la espada y la pared. ¿Y cuál es la espada y cuál es la pared para ti? La espada podría ser el hecho de que yo cometí una falta al no perdonar a esta persona. ¿No? En ese momento. Sí. O sea, te das cuenta que en este momento estás transformando un caso o algo que te sucedió muy doloroso de perdón en algo que te está juzgando a ti por no haber perdonado. Así es. Entonces, no hay tiempo tarde para el perdón. Nunca es tarde para el perdón. El tema es que si lo tomamos exactamente al ejemplo que tú diste de la persona que al terminar sus días te pide perdón, él lo hace por él. Entonces volvemos a lo inicial. El perdón uno lo hace por uno. Y es hermoso el poder expresarlo y pedir perdón. El hecho que lo hayas perdonado o no, no significa nada. Por más que la gente crea que significa, no significa nada. Para él fue descargar y hacerse responsable, lo más probable, de sus errores del pasado. Y te pide perdón. Está en ti el perdonarlo o no. Pasa el tiempo y tú te encuentras en la situación en que dice, lo podría haber perdonado. Y te empiezas a juzgar porque sientes,
no lo hice a tiempo y él ya no está. Tú puedes perdonarlo, esté o no esté, y cada uno tiene sus propios tiempos. Por eso el perdón, desde un nivel terrenal, digamos, funciona, te perdono, me perdono. Desde un nivel un poquito, cuando vamos evolucionando, es soltar y dejar ir los juicios de valor que hacemos alrededor de las historias que pasamos. Y es por eso que es tan importante y que lo podemos hacer nosotros. Los únicos que ponemos los juicios de valor somos nosotros. Uh-huh. Entonces, en ese caso, en el acto de pedirte perdón, la persona se da cuenta o toma responsabilidad, por más que sea porque se está por ir o no, y la otra persona en la mente puede decir, ahora te vienes a pedirme perdón, ahora que te estás por morir, ¿por qué no lo hiciste antes? Uh-huh, pero claro, eso es el deseo de equiparar dolor, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces lo perdonas o no, y el perdonar, si lo hubieras hecho en ese momento o si lo haces ahora, no quiere decir desde ningún punto de vista que convalidas lo que hizo, uh-huh, que está ok cualquiera de sus actos, ni que de pronto dices, bueno, o lo empiezas a justificar para darte permiso a perdonar. Ni lo estás absolviendo al darle el perdón. Ni lo estás absolviendo. No lo estás limpiando, uh-huh, ni quitándole lo que él hizo, lo hizo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sí. El tema es que cuando entramos al nivel de conciencia que cada persona hace lo mejor que puede en cada momento, nos ayuda, uh-huh, en el proceso. Pasa que nos cuesta mucho pensar en semejantes atrocidades o barbaridades que hacen ciertas personas y decir que hacen lo mejor que pueden. La realidad es que si tuvieran otro nivel de conciencia, harían diferente. Entonces, volviendo a lo tuyo, Miguel, nunca es tarde para el perdón. Y lo más importante en este momento quizás es que tengas aceptación por tu propio proceso y compasión que es tan diferente a sentir pena, es compasión por la persona, por Miguel, que pasó por lo que tuvo que pasar y sufrió y llevó mucho en el camino de la vida. Y cuando llegó el momento que la persona dijo perdón, es como diciendo, bueno, ahora ya está. La sensación es no valió nada todo lo que sufrí, todo lo que pasé. Entonces tienes todo el derecho a tener tu proceso. Claro. Pero para eso es importantísimo es esa compasión por ti, compasión por lo que viviste, que te ayuda a aceptar. Que el aceptar no quiere decir que estuvo bien. Aceptar quiere decir que no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas con el hecho de lo que pasó. Y en esa compasión yo agregaría lo que estás diciendo, Clarita, si estás de acuerdo conmigo, incluir al pequeño Miguel. Porque uh-huh, el que sufrió, si es la persona que creo que estás hablando, lo sufrió básicamente no un Miguel adulto, lo sufrió un Miguel niño. Así es. Y ahí es donde más susceptibles y más tiernitos estamos en nuestro corazón, estamos abiertos, queremos amor, queremos apoyo, queremos soporte, y esta persona jugaba un papel que en el mundo ideal hubiera sido un soporte y una guía, no una fuente de violencia de cualquier tipo. ¿Me explico? Entonces el pequeño Miguel es el que está realmente lastimado y habría que abrazarlo, darle besitos, uh-huh, y decirle, yo estoy aquí para ti y todo está bien, no te va a volver a pasar, yo estoy aquí para protegerte, para cuidarte siempre. Eso me parecería muy importante. Y lo otro es que pues el destiempo no existe porque el tiempo es perfecto, tal cual, en este momento. El perdón es en el ahora, ¿no es cierto? Es lo que está pasando en este momento. Y lo que decía Marco, el pequeño niño que existe en ti es el que pasó por lo que haya pasado y está dolido dentro. Uh-huh. Y es para integrarte con la persona adulta y las distintas edades que sufrieron y cargaron con este dolor, es una integración. Y el perdón ayuda a integrar las distintas partes que se sintieron separadas o desintegradas por el dolor. Entonces, poder decirle a ese niño que vive dentro nuestro, y como decía Marco, abrazarlo, cuidarlo, protegerlo, es explicarle que lo que sucedió no es que estuvo bien al perdonar,
pero que no hay nada que podamos cambiar del pasado. Pero al seguir con esa herida, la seguimos acarreando y llevándola hacia el futuro. Y algo muy importante, nombraste que cuando te llega ese mensaje, tú estabas por tener tu hijo, venía... Correcto. Algo importantísimo, el perdón no solo lo hacemos por nosotros, por más que dije que es algo para nosotros y es un regalo, lo llevamos a generaciones futuras. No es de alguna forma, todo lo que nos pasa lo cargamos en la mente, en el corazón y en nuestro cuerpo, a nivel celular. Lo digamos o no, lo transferimos a la generación que sigue. ¿Quisieras que tu hijo acarree tu dolor? No, desde luego que no. Desde luego que no. O sea, que es otra razón. Para dejarlo ir. Es una razón, no una justificación. Por eso quiero que se distinga bien. No necesitamos justificar porque perdonamos, pero sí esa motivación interna que nos ayuda, que nos da fuerza. Es decir, no es solo por mí. No quiero que mi hijo cargue, y te entiendo, porque muchas de las situaciones personales es decir, no quiero que mi hijo acarree con el dolor, lo digas o no lo digas. Pero tampoco puede ser una culpa de, si no perdono, mi hijo le voy a dar esto. Porque entonces sería crear todavía más culpa. Creas más de lo mismo. Y se va haciendo más grande la bola de nieve. Es una inspiración, no una carga. Exactamente. No una carga, nunca. Porque si hay algo, la culpa genera vergüenza. Sí. Y la vergüenza es lo que es más difícil todavía, porque tratamos de ocultarla. Básicamente, entonces, lo que estás diciendo es que si yo el día de hoy o mañana hago un ejercicio de perdón, puedo liberarme de esa carga. Ahora, lo puedes hacer ya. Y a lo mejor es como una cebollita donde no basta una sola carta o un solo ejercicio de perdón, sino es un proceso. Claro. Pueden ser 100, 1, 50 o para toda la vida. Porque si fue algo tan profundo y tan doloroso, porque fue cuando fuiste niño, tío, yo te lo digo por mi papá, tú sabes el proceso y lo he compartido con la gente en el podcast y en los talleres. Yo tampoco pude perdonar en el momento. Me mandó una carta cuando la carta me llegó cuando había fallecido, y en ese momento, pues la carta ni la guardé. Dije, mira, ahora resulta, y quién sabe qué hice con la carta. Y fueron 10, 15 años después cuando pude empezar a perdonar, y ahí empezó el proceso, pero sigue siendo un proceso. Y a lo mejor es un proceso con el cual tienes que vivir toda la vida. A lo mejor no, a lo mejor se va en una, energéticamente. A lo mejor sí, y te vas a dar cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando de golpe no tiene tanta energía. O cuando lo piensas, ya no te causa esa contracción interna. Sí. Y ni siquiera pienses como perdón. Puedo aceptar que lo que viví no es lo que me hubiera gustado. Puedo aceptar que hubiera preferido cosas diferentes, pero no fueron. Claro. Puedo tener compasión, de nuevo, no lástima. No. La lástima nos convierte en víctimas. Puedo tener compasión, que es dar amor al niño que vive en mí, o a la persona más joven que vive en mí, o a la persona que sufrió, que vive dentro mío y que acarrea ese dolor. Entonces ni siquiera tengo que pensar en la palabra perdón, pero voy aceptando y voy dando espacio para que se genere ese perdón que no es mandatorio, no es obligatorio, no es un deber moral, no lo hacemos por los demás, sino lo hago para poder liberarme y cortar la cadena que me está atando, uniendo al trauma, al dolor y al sufrimiento. Yo creo que este ejemplo le ayuda a mucha gente. Gracias por compartirlo. No, qué bueno que vine, porque puedo tomar terapia clara y no me cuesta. Al aire. ¿Quién te dijo? ¿Qué te hizo pensar que en el podcast? Exacto, sí, yo estoy asumiendo, ¿verdad? Cierto. Estamos piloteando una membresía nueva donde el escucha viene al podcast en vivo y paga por una terapia en vivo. Yo soy el experimento. El experimento, estamos haciendo, pero es cierto. Y es muy importante, porque cuando traemos algo y tenemos la valentía, por lo que realmente te reconozco y te felicito por haber tenido la valentía de sacar algo que duele. El solo hecho, Miguel, de haber sacado algo
que duele y mucho, es el primer paso. Es de valientes eso. Es de valientes. Por eso la sanación y el crecimiento personal es un deporte de valientes, porque tienes que ponerte en lugar de vulnerabilidad y aceptar que te duele algo y llorarlo y decir, oye, sí me duele, y duele horrible y me limita y ya. Pero eso es de valientes. Entonces, hacemos una pausita, chicos. Hacemos una pausa porque ya y volvemos al último segmento del podcast y mientras continuamos. lloro en el corte. No, volviendo del corte, vamos a hablar, es que ese tema va perfectamente para la conclusión, que es distinguir el perdón del autoperdón, ¿no? Que es lo que ya estaba hablando ahorita Clara con Miguel, pero vamos a hacer esa aclaración porque en el autoperdón, yo lo que he vivido es que en el autoperdón está realmente el juguito, la posibilidad de crecer a tu máximo nivel y de dejar ir al máximo nivel. La diferencia entre el perdón y el autoperdón al volver. FEX, de cero a empresario. El evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos Dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga, GAT Municipal del Cantón La Tacunga y Ecuador Conventions OPC. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en el podcast El Poder del Perdón. Clara Nahum es nuestra invitada y nuestro cliente Miguel Alejandro Torres que está aportando. Oye, no, es que ¿tú sabes cuánta gente está oyendo, Miguel? ¿Cuánta gente está escuchando en este momento? ¿Cuánta gente en nuestra... yo creo que en todo el mundo, pero especialmente en nuestra cultura de México, de América Latina, ¿cuántos niños que ahora son adultos están allá afuera que no tuvieron a la mamá o al papá ideal, o al tío ideal, o al abuelo ideal, o al padrastro ideal, o madrastra ideal, o sea, o a los hermanos mayores ideales? O sea, ¿cuántos niños habemos, me incluyo, que fuimos muy, muy, muy lastimados de chiquitos, ¿no? Y cómo el momento en que te liberas y empiezas a dejar ir, puedes sanar. Pero va de la mano de darle mucho amor a este niño chiquito. Yo lo que he tenido que hacer con mi niño interior, y lo trabajé cuando estudié en la misma universidad que tú estudiaste, en la Universidad de Santa Mónica, el proceso de abrazar al pequeño Marco, que le hubiera encantado tener un papá diferente. Vamos, que le hubiera encantado tener un papá, para empezar. Y cuando yo lo abracé, yo le dije, yo soy tu papá. O sea, yo soy tu papá, yo estoy aquí para ti. Esa relación que quieres la tienes conmigo. Entonces, cuando aprendí a hablar con el pequeño Marco, eso fue un paso enorme. Si yo no hubiera hecho eso, nunca hubiera podido realmente aprender a perdonar a mi papá y haber avanzado a otro nivel más alto, que es el agradecer. O sea, fíjense lo que estamos diciendo. Yo sé que algunos van a decir, ahora sí están locos, pero es incluso agradecer lo que te sucedió, que lo hablábamos en el podcast número 100, el podcast anterior, que por eso es que el perdón y la gratitud son primos. Y ya podemos de ahí avanzar a otro nivel, que es agradecer lo que me sucedió, porque amo quien soy, le agradezco al universo quien soy, y sin un papá con las características no ideales del que me tocó, yo no sería quien soy. Y realmente agradezco mucho quien soy. Pero eso ya es como... A veces es difícil de entender, pero invito a los que escuchan a no cerrar el corazón. Es simplemente a explorar la posibilidad. Personalmente, bueno, cuando dijiste a mí, cuando me pasaron cosas muy duras, en el momento sentí gracias que puedo manejar, o que tengo estas herramientas que puedo manejar lo que me está pasando de una manera diferente. Entonces, a veces podemos agradecer diferentes cosas, pero el agradecer cambia instantáneamente la energía interna y abre ese camino a la posibilidad del perdón. Una pregunta para Miguel, porque me da curiosidad. Yo sé que eres muy buen papá y te lo reconozco. Y contigo y Alejandra, Miguel Alejandro, Alejandra y Alejandrito. La familia de los Alejandros han tenido, con las dificultades normales de los papás, a un niño muy hermoso, ejemplar, inteligente, bueno. ¿Tú crees que serías el papá tan bueno que eres si no hubieras pasado lo que pasaste en tu infancia? O sea, lo desagradable que viviste en tu infancia, ¿de alguna forma no te preparó para ser un mejor papá? Sí, lo he pensado muchas veces y la respuesta es que creo que no sería el mismo.
Pero al mismo tiempo el riesgo también hubiera sido repetir el patrón. A mí me trataron así. Perfecto lo que dijiste, porque muchas veces sucede. Trabajo personalmente con 2 mellizos. Los 2 vivieron situaciones muy difíciles con su padre. Uno fue para un lado, el otro para el otro. Las circunstancias iguales, mellizos además. Uno repite el patrón, el otro quiso ser totalmente diferente. Entonces, no tampoco nos enamoremos de la situación para decir, porque creemos que tenemos que sufrir para que poder aprender del sufrimiento. Uh-huh. No caigamos en eso también, porque eso es el camino al autosacrificio y al sufrimiento. Pero cuando nos pasan cosas, claro, cuando ya pasaron, cuando nos pasan cosas, nos demos la oportunidad de ver cuál es el regalo con una envoltura que no me gusta para nada, pero que puedo encontrar dentro de la situación. Tampoco nos apuremos. Es difícil encontrarlo en el momento. Uh-huh. Pasa cuando pasa el tiempo a veces. Y es perfecto cuando lo encuentras y lo entiendes. Y es una sensación que dices, por esto fue. No me gustó, pero por esto pasó lo que pasó. Y me abre otras oportunidades. Claro. Ahora, para cerrar el podcast, estamos ya en la recta final. Una cosa es perdonar a otra persona, es dejar ir, ¿no? No es aprobar, pero es dejar ir ese dolor, es entender que esa persona hizo así de tergiversado, de caótico, de monstruoso que pueda parecer. Esa persona hizo lo mejor que sabía y podía hacer dentro de su realidad. Yo, por ejemplo, yo veo a mi papá y hoy lo que experimento por él ya no es un odio o un rencor, sino que me imagino, y le digo muy constantemente, es qué tipo de infancia habrás tenido que pasar o vivir para que te transformaras en ese hombre tan cruel que fuiste, de adulto, ¿no? Que golpeó a mi mamá y que hacía esas cosas. Qué dolorosa debe haber sido tu infancia, porque eso es un trastorno mental, ¿verdad? Uh-huh. Entonces imagínate, para mí qué fácil que crecí en un hogar amoroso, con problemas, pero amoroso. Pues para mí qué fácil no ser una persona físicamente violenta, porque yo no viví la violencia, me la platicaron. Pero claro, no, y juzgar, ¿no? ¿Por qué voy a juzgar? Entonces, al contrario, le mando amor. Y ahora, pero el autoperdón es otra cosa, ¿no, Clarita? Uh-huh. Ahí es donde quisiera que cerráramos este podcast, porque ahí es donde hay más oportunidad. Entonces, una cosa es perdonar a mi papá o a alguien que nos lastimó, pero el autoperdón, ¿qué es y por qué nos conviene? ¿Dónde está el poder del autoperdón? Bueno, el autoperdón para mí es la base de todo. El autoperdón, ¿por qué es la base de todo? Porque nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos perdonamos? En general, las personas piensan, bueno, me perdono por lo que hice, por lo que dije, estamos en la misma línea. No, me perdono por los juicios de valor que hice alrededor de las historias que pasaron. A veces es difícil de entender, pero imagínense que cuando nos sucede algo, volvamos a Miguel, que con mucha valentía puso su ejemplo, sí. En tu mente creaste una historia muy válida, pero a lo mejor pensaste, yo no sirvo, por eso me está pasando lo que está pasando, sucede de que no me lo merezco, un montón de cosas. O yo lo provoqué, yo fui culpable, a lo mejor no era tan buen niño como debería de ser. Debería haber hecho algo diferente. Entonces, esa historia es el juicio que creamos alrededor de la situación de lo que pasó. ¿Quién es el único que puede sacar el cargo ese? El que lo hizo, o sea, tú. O sea, si tú te perdonas en este momento por haberte juzgado como que no eras un buen niño o como que no eras lo suficiente o lo que haya sido en ese momento, es lo que realmente desencadena esa liberación. Por eso es autoperdón. Uh-huh. Luego, cuando contaste la historia, dijiste, a lo mejor puedo perdonar, pero es tarde. Te estás juzgando que no perdonaste a tiempo. Es un nuevo juicio, ¿no? Es un nuevo juicio. Nuevo sufrimiento. Entonces, me cargo con que soy mala persona porque me pidieron perdón y debería haber perdonado. Entonces, para todos los que están escuchando, cada vez que dicen debería y debería, es un juicio. Es un juicio. Sí. Entonces, te perdonas a ti mismo por esos juicios de valor que se crearon alrededor de la historia.
Ese es el autoperdón. Para que el autoperdón funcione, tenemos que tomar responsabilidad personal. Nunca me canso de decir esto, porque como es un tema complejo a veces el decir el juicio de valor, porque me dicen, bueno, pero esta persona me hizo esto. Es real, te lo hicieron, claro, o lo hiciste. Nadie está invalidando esto. Estamos buscando la libertad emocional y mental para poder hacer algo distinto con nuestra vida, cerrarle la puerta al abusador, que no entre más y tomar acciones que no están generadas por el odio y la venganza, sino desde el empoderamiento. Claro. El autoperdón necesita responsabilidad personal. ¿Qué responsabilidad personal? Es cómo manejo mis emociones, qué hago con mis acciones, qué dije o hice a los demás, y si me hicieron, qué estoy haciendo con las emociones. Entonces, desde ese punto, desde la responsabilidad personal, ahí sí funciona el autoperdón. ¿Por qué muchas personas dicen que es tan difícil? Porque no se pueden perdonar no ser perfectos, no se pueden perdonar cometer un error, y eso no nos da posibilidad de crecer, porque seguimos golpeándonos y atándonos a ese error, a esa equivocación. Tomamos responsabilidad personal, aprendemos, perdonamos y seguimos adelante. Y entonces sería los ejercicios que aprendimos en la Universidad de Santa Mónica, que es lo que compartimos también en Cambia tu Historia, y tú lo compartes en tus cursos, en tu libro, es justamente ese tema de me perdono a mí mismo por comprar la idea equivocada de que tendría que haber perdonado a esta persona cuando me pidió perdón. O sea, porque también ahí viene la confusión. Mucha gente piensa que ser espiritual es ser un santo. Entonces, en el momento que alguien que te agredió, que abusó de ti, que traicionó tu confianza, viene y te pide perdón y tú no estás lista o listo para perdonar. Pero es que soy espiritual, debería perdonar en este momento, debería ser como Jesús y yo perdono a todos en cualquier momento porque soy un santo. No, o sea, eso no es ser espiritual. Ser espiritual también es entender tu humanidad y entender que si no estás lista, no estás lista. No, y no tiene nada de malo. Y no te vas a juzgar por eso y agregar sufrimiento a eso. Porque si no, tenemos más todavía que perdonar y estamos haciéndolo desde un punto que estamos generando más sufrimiento, más dolor, y no estamos viendo lo que tenemos que ver para poder sacarlo, para poder dejarlo ir, para poder realmente soltar y para poder agradecer de corazón. Sí. La compasión es fundamental. La decisión es fundamental. La decisión de decir, quiero soltar y quiero dejar ir esto. Claro, y es curioso porque a veces uno como que se queda atorado en un suceso, ¿no? Algo que te hicieron, algo que tú hiciste. Y de repente ves a otras personas que cometen atrocidades, van por la vida pisoteando a la gente y les va muy bien. Entonces eso crea una cierta confusión, entre comillas. Es un juicio también, es una apreciación. Eso a lo mejor lo estás evaluando desde el punto de vista del éxito. O del dinero. Lo estás del dinero. Así es. Entonces es como que es algo interno que estás diciendo, no es justo lo que les está pasando. El punto nuestro no es para ver quién merece, quién no merece, quién es justo. Es cómo quieres vivir tu vida y cómo quieres relacionarte con las cosas y los hechos que te pasaron. Porque cuando permanentemente nos estamos comparando con los demás, estamos comparando nuestro proceso, nuestra vida. Y si el punto es hacer lo mejor que podemos para nosotros y para el mundo, estamos viviendo en nuestra esencia. Y vuelvo a decir, la esencia es el amor. Claro. Y además no sabes si eso es verdad. Eso se ve desde afuera. Claro, a nivel económico yo te entiendo y también lo he visto mucho y también me lo he preguntado. ¿Cómo es posible que este hijo de su tal por cual que hace atrocidades le vaya tan bien y ganan tanto dinero? Y lo ves a veces con ciertas empresas súper inconscientes que están destruyendo al planeta y a los seres humanos y torturando animales. Y dices, y están ganando tanto dinero y son unos inconscientes. Pero ese camino, esa historia, genera sufrimiento. Si te fijas, es otro juicio que genera sufrimiento. Porque el otro ni se entera que lo estás juzgando.
Porque estás ahí juzgando a esa persona. Y además le vale, ¿no? Le vale un cacahuate. Y aparte Ni se entera. Y estás juzgando también como la justicia divina o el equilibrio del universo. Cuando estamos viendo nada más un pedacitititito de la fotografía o de la historia. No vemos el rompecabezas completo. Es un pedacito y desde ahí se ve súper injusto. Cómo yo que soy bueno, cómo mi prima que es buena o los seres humanos buenos son pobres y los etcétera. Y eso nos va generando más y más y más sufrimiento. Entonces ahí aplica también el autoperdón, ¿no? Me perdono a mí mismo. Me perdono a mí mismo por juzgar y lo que estemos juzgando en ese momento. O por comprar la idea de que la vida es injusta, por ejemplo, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que es injusta realmente? Se ve. Sucede que la experiencia humana trae un montón de temas, de cosas, de dolores, de traumas, de horrores. Y el punto es qué hacemos con lo que está pasando y cómo podemos nosotros a nivel individual ayudar a crear un mundo mejor. A veces es algo chiquitito, un granito de arena en lo que estamos haciendo y expanderlo. Cuando estamos comparando y viendo, estamos limitando la posibilidad. Si vemos, no quiere decir que nos guste. No quiere decir que no nos moleste para nada. Ni siquiera tenemos que suprimir esa sensación. Pero tornarla con una energía positiva para hacer algo a favor de lo que queremos. Y sobre todo que no te robe energía. Porque cuando yo me atrapo en esos pensamientos, y me sucede muy seguido. No soy ningún santo y estoy lejísimos de estar donde quisiera estar. Eso que describiste, Miguel, me sucede no una vez, muchas veces al día, a la semana. Y desde ahí no puedo producir mi felicidad. No puedo producir ni dinero, ni libertad, ni abundancia, ni amor, ni compasión. Lo único que produzco son más traumas y me hago como chiquito y me pongo enojón. O sea, es un pensamiento que me produce egresos. Es un pensamiento limitante. Súper limitante, no me conviene. Es un pensamiento limitante y que además nos, como decías, nos hace chiquititos y no nos deja crear ni crecer. Y enoja y es como que, oye, ¿por qué? Entonces todos los que pensaban antes traigan una situación de que, o una persona que los enoja, la traen con la mente. Ajá. Imagínense que la dejan ir y sientan que sienten en el cuerpo. Sin aprobar, la dejo ir. La dejan ir. Aprobar no es un requisito para dejar ir. Absolutamente no. Pero si no la tienen viviendo adentro todo el tiempo. En el hígado. En el hígado, en el corazón. Está viviendo con ustedes. Donald Trump, te dejo ir en este momento. Llevo 4 años cargándote. Oye, ese es el reto. Yo personalmente, y perdón si hay gente que nos escucha y votó por él y lo quiere mucho. Para mí personalmente es un reto. O sea, tantas cosas que puedo dejar ir. Y el tema es que el dejar ir no quiere decir no hacer nada. No quiere decir no hacer nada a favor de eso. ¿No es cierto? A favor de qué puedo hacer en una situación, ya sea en México, en Estados Unidos, en Argentina. Están pasando tantas cosas. Precisamente ahora voy a ir a dar una charla en cuanto a qué pasa con la división. Tenemos que crear algo dentro de la división para que sea positivo. Si no, vivimos divididos. Al vivir divididos, vivimos separados dentro nuestro. Sí. Y es lo que más duele. Y somos más capaces y más efectivos como activistas al dejar ir. Porque si no, estamos en un lugar chiquito. Entonces, hay que pensar en Jesús, en el Buda, en Martin Luther King, en la Madre Teresa de Calcuta, en Gandhi, en Rumi, en quien tú quieras, ¿no? En quien te inspire. Porque son seres que vivían en grande. Si pensamos precisamente en eso, lo usemos para inspirarnos, para darnos fuerzas, y no quiere decir que a cada uno de ellos, la vida de ellos fue justa, ¿verdad? No. Si vamos a hablar de justicia. Entonces, ¿cómo podemos crear? Porque enojándonos con todo lo que está sucediendo, traemos más enojo, pero teniendo una posición de un activismo positivo y en paz, pro, no en contra, estamos trayendo algo que nos beneficia a nosotros y al mundo. Y se nos acabó el tiempo. Ya de hecho nos pasamos, pero ha sido un podcast muy interesante y les quiero agradecer a los dos. Y Miguel, gracias por poner el ejemplo en la mesa, porque creo que fue el contexto perfecto para
para poder crear Gracias por invitarme a este bonito podcast. Una bonita producción. Y me dio gusto ser material para Clara. Muchísimas gracias, Miguel. Para hacer un buen libro. Gracias, Clarita. Gracias, Clara. Clarita Nahum, ¿dónde te puede encontrar la gente? Te invito a que visites mi página claranahum.com y puedas bajar el test del perdón. Es totalmente gratuito. Ahí podés ver si realmente ya perdonaste, si estás en proceso o si hay algo más que podés descubrir de vos. Recordá que el perdón es un atributo de los fuertes y que se puede aprender. Perfecto. Y en el libro El Perdón. El libro del perdón. Bueno, Miguel es mi amigo, es mi hermano, es parte del equipo. En donde yo sé que no estás dedicado al blogging, ni mucho menos, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? En Facebook, Miguel Alejandro Torres. Ahí lo tenemos. Ahí y me encuentro. Ojalá que vuelvas pronto, amigo. Sí, pues si me invitas. Será un gusto. Bueno, y el podcast ya saben que vive en marcoantonioregil.com y en todas las plataformas de podcast, incluyendo iHeartRadio, Apple Podcasts, Google Play, Spotify, etcétera, etcétera. Suscríbanse a las plataformas, denos las 5 estrellas y una buena reseña, que eso nos ayuda muchísimo para que sigamos y continuemos adelante. Si no te has suscrito a nuestra base de datos de marcoantonioregil.com, hazlo, porque eso también nos sirve mucho para saber qué es lo que quieres escuchar, cuáles son tus temas favoritos, o incluso cuando hacemos eventos, a qué ciudades podemos visitar, donde hay más gente que está escuchando el podcast y podemos hacer contenido más a la medida. Así que muchas gracias. A mí me encuentras como Marco Antonio Regil en Instagram, en Facebook y en YouTube, y nos escuchamos en la próxima. Aprendamos juntos.